Hola mis amados, ¿cómo están? Me da gusto una vez más verlos por este medio. Hoy nos toca acá en la iglesia. Vamos a ver el tema, estamos viendo en la escuela ministerial el tema de lo que es la consagración. Bueno, hemos estado viendo acerca de lo que es el sacerdocio. Hoy vamos a tocar el tema, el punto de lo que es la consagración. ¿Qué era la consagración? Todo esto que había, hermanos, era un simbolismo muy tremendo porque pues cada una de las cosas que el Señor mandó hacer a Moisés era una situación en la cual involucraban muchos simbolismos, como lo vamos a ver precisamente hoy en esta noche. Recordemos que aquellos que han sido llamados a servir al Señor, es decir, al sacerdocio, pues tienen que pasar precisamente por una consagración. Ya hemos visto los demás puntos, hoy vamos a entrar a la consagración, vamos a ver en dos partes porque es muy largo, vamos a verlo. Primero, la consagración, primera parte. Bueno, vamos a empezar. En primer lugar, dice ahí en Éxodo 29:4, vamos a abrir nuestras Biblias. En Éxodo 29:4 dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Bueno, en primer lugar, el primer punto que había en este caso para la consagración sacerdotal era, en primer lugar, los desvestían. Vamos a ver la imagen número, ahí en la 2, en la diapositiva 2, la primera imagen nada más. Vamos a ver cómo es que Dios le mandó a Moisés que antes de cualquier cosa, en primer lugar, lo tenían que desvestir. Bueno, aquí encontramos en la imagen que pues se les desvestía nada más y se les dejaban calzoncillos. Pero la realidad es que no era así. La realidad es que tenía que lavarlos completamente. Pero entonces para lavarlos completamente, obviamente tenían que desvestirlos. Y eso es algo muy importante porque nos habla que los desnudaban. Esto es tremendo porque precisamente el punto nos habla que los desvestían, es decir, les quitaban las ropas, los desnudaban completamente, y esto nos habla de qué? De que en ese caso, tanto Moisés, que era el líder, ¿verdad? El líder nato ahí, como Aarón, tenían que ver la desnudez, en este caso, de los sacerdotes. Moisés tenía que ver la desnudez también de Aarón, que era su hermano y el sumo sacerdote. ¿Por qué tenían que ver la desnudez en este caso Moisés? Y ya después obviamente ya lo siguió haciendo Aarón con sus hijos y los que vinieron consecuentemente, pues también ya hacían esto para consagrarlos. Pero el punto número 1 de la consagración era desnudarlos, es decir, los desvestían. ¿Y de qué nos habla esto? Bueno, pues nos habla de que precisamente aquellos que van a empezar a servir al Señor en el sacerdocio tienen que despojarse de todo y quedar totalmente diáfanos, totalmente sin nada que en este caso de apariencia, sin nada que en este caso que puedan esconder. La desnudez nos habla de ver precisamente lo que había por dentro. No era fácil para un sacerdote o para alguien que estaba en el ministerio sacerdotal, no era fácil el desnudarse en este caso ante una persona. Pero es importante ese simbolismo, ¿por qué? Porque precisamente aquí nos habla de que no hay que esconder nada, sin nada que simular, sin nada de apariencia, sin engaños, sin falsedades, totalmente diáfanos delante de Dios y delante de los hombres. Porque muchas veces muchos quieren servir al Señor, pero traen cosas ocultas, traen cosas internas mal. Recordemos que incluso la palabra más adelante dice que los sacerdotes no tenían que tener ningún defecto físico, ¿verdad? Porque si incluso habla de los testículos, si alguien tenía los testículos mayugados, dice ahí que no podía ejercer el sacerdocio. ¿De qué nos habla esto? Bueno, pues nos habla precisamente de que en este caso, en primer lugar, la primera tarea fue para Moisés, ¿verdad? Esa fue la primera tarea. Pero después ya obviamente fue Aarón y a sus hijos, los que fueron heredando. Obviamente el sumo sacerdocio lo tenían que hacer con los que iban llegando, porque acuérdense que se iban renovando, ¿verdad? Iban muriendo unos o de alguna manera jubilándose unos e iban llegando otros. Entonces, en este caso, cada uno tenía que hacer, cuando iban a consagrar para que empezara a ejercer el sacerdocio, lo tenían que desvestir.
Y esto nos habla de que aquellos que quieren servir al Señor tienen que venir sin apariencias, tienen que venir totalmente abiertos, diáfanos, ¿qué quiere decir diáfanos? Transparentes. Una completa, ponemos el punto, una completa definición de lo que era precisamente eso. Y quiero que ahí también apunten en sus notas, y 2 de Corintios capítulo 3, versos 2 y 3. Le voy a dar lectura. 2 de Corintios capítulo 3, versos 2 y 3 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino en el Espíritu vivo, no tablas de piedra, sino tablas de carne. Dice que sois cartas abiertas, leídas por todos los hombres. ¿De qué nos habla esto? De que debemos ser completamente transparentes antes de empezar a servir al Señor. No podemos servir al Señor con cosas ocultas. No podemos servir al Señor trayendo cosas ahí escondidas dentro de nosotros. Que obviamente la desnudez nos habla precisamente del punto ya, en este caso interno, de una situación incluso de carácter sexual, ¿verdad? Hay muchos que traen cosas en su sexualidad muy tremendas y precisamente son cosas que se esconden, son cosas que no se ven, son cosas que el pastor no ve en la iglesia, son cosas que el líder no ve en la iglesia, pero precisamente para eso los desnudaban, para precisamente simbolismo de que tenían que venir, ahora nosotros aplicándolo en nuestros días, tienen que venir, aquellos que quieren servir al Señor, tienen que venir y decir toda la verdad, es decir, desnudarse. No me refiero físicamente, no me refiero a quitarse esta ropa, sino me refiero a abrirse en el corazón, en lo que hay dentro de la persona y abrirse y decir, ¿saben qué? Yo traigo esto dentro de mí, tengo este problema de carácter sexual, tengo este problema de carácter íntimo, tengo este problema porque esa situación de lo que es la sexualidad, hermanos, es algo tremendo, es algo muy tremendo porque la mayoría de las personas esconden muchas cosas dentro de su sexualidad. Y esto entonces nos habla precisamente de eso, de que si alguien tiene algún problema de carácter íntimo, de carácter sexual, debe de venir al sacerdote y el sacerdote debe de ministrarle precisamente, quitar todas esas cosas que haya en él para que sea consagrado precisamente al Señor. Entonces entendamos, mis queridos, que precisamente la desnudez nos habla de eso, ¿verdad? De que nosotros tenemos que venir ante el sacerdote y desvestirnos. Me refiero hablando de lo que es íntimo, de lo que es interno, y decir, como dijo aquella mujer, me gusta mucho ese versículo cuando dice de la mujer aquella de flujo de sangre, y dice ahí una parte de ese pasaje, dice, y le dijo toda la verdad. Entonces, qué importante es que vengamos nosotros a decir toda la verdad de lo que a lo mejor pasamos, o de lo mejor lo que estamos pasando, ¿verdad? Y decir, pastor, estoy pasando por esto, o apóstol, o sacerdote, estoy pasando por esa situación de carácter íntimo, de carácter personal. Obviamente nadie la sabe, pero yo quiero que usted la sepa, porque usted debe de ministrarme esa área para que precisamente consagrarme delante del Señor. Entonces, fíjense qué importancia es el primer punto en cuanto nos habla de que los desvestían, es decir, los desnudaban. Bueno, otra cosa que también nos seguimos aprendiendo aquí es que dice que los lavaban, los bañaban. Fíjese, como a niños chiquitos, ¿verdad? Dice el 29:4 de Éxodo 29:4 dice precisamente que los bañaban. Fíjese que, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo y los lavarás con agua. Fíjese qué tremendo. O sea, era una situación en la cual Moisés tenía que bañar literalmente a los sacerdotes, en este caso a Aarón y a sus hijos. ¿Qué nos habla esto? Bueno, eso nos habla de que precisamente el ministro tiene que lavar toda esa desnudez, todas esas cosas que a lo mejor estén sucias, esas cosas íntimas que muchas de las veces incluso cuando alguien se baña a lo mejor ni se llegan a tocar, ¿verdad? Hay partes del cuerpo que muchas veces no se lavan. ¿Por qué? Porque no alcanza la persona a lavarse esa parte. Pero si otra persona lo baña, otra persona lo lava, lo talla, obviamente va a tallarle todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos esto porque si no nos desvisten, hermano, nunca va el sacerdote a saber qué hay dentro de nosotros.
Nunca el sacerdote va a saber qué hay en nuestra intimidad, y eso va a estar siendo un problema no para el sacerdote, sino para aquellos que están sirviendo al Señor. Y eso es algo tremendo. Y segundo, obviamente, como digo aquí, los bañaban, es decir, los lavaban. En ese caso, Moisés tenía la facultad de bañarlos, de lavar las zonas aún que no se ven, las zonas que no se lavan, ver esas áreas sucias que hay en el cuerpo. Esa era la intención. ¿Por qué Dios no le dijo a Moisés, bueno, vas a decirles que ellos se desvistan en su casa, o bueno, ahí pones una mampara, ¿verdad? Y que ellos se desvistan y ellos mismos se bañen. Ahí mismo, ellos mismos se laven. No, el Señor no le dijo eso a Moisés, le dijo, tú los vas a desvestir y tú los vas a lavar, tú los vas a bañar. ¿Por qué fue esa orden? Entonces, acuérdense que todo eso son simbolismos. Entonces, ¿por qué fue esa orden? Porque precisamente el ministro, aquel que está al frente, en ese caso de los sacerdotes, tiene que ver la desnudez, es decir, tiene que ver todo lo íntimo de la persona, y segundo, tiene que lavar esa parte. Imagínense que a lo mejor no se tallaba muy bien la parte de acá atrás de la espalda, o la parte de acá atrás de la entrepierna, qué sé yo. Entonces, él tenía que lavarles, tallarles esa parte que a lo mejor estaba sucia, que a lo mejor ellos no se alcanzaban a lavar o a tallar cuando se bañaban. Tenía que lavarlas, en ese caso Moisés, que es figura del ministro. Qué importante es, hermano, pues entonces, precisamente, pero ¿cómo se va a tallar? ¿Cómo se va a limpiar a una persona si no se sabe qué áreas están sucias? ¿Cómo se va a lavar a una persona si no se ve qué áreas están sucias de la persona? Por eso precisamente de ahí viene el que se tenía primero que desvestir. Y entonces ya después procedía el ¿qué? El lavarlos. Y fíjese lo que dice en Jeremías capítulo 2, verso 22. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. Fíjense, aunque te laves con lejía y, dice aquí, con jabón y amontones, dice, jabón sobre ti, tu pecado, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. Es decir, que aunque uno quiera lavarse, no se puede. Sino en ese caso, ¿qué debe suceder? El sacerdote, el ministro de Dios, es el que debe de lavar a las personas. ¿Para qué? Precisamente para consagrarlas al Señor. Acuérdense que estamos viendo el punto de lo que era la consagración. Entonces, qué importante es los dos puntos. Primero, los desvestían. Segundo, los lavaban o los bañaban en ese caso. Ahora, tercero, entonces ya ahora sí, ya una vez limpios, los vestían, ¿verdad? Allí en el verso 8, vamos a estar leyendo Éxodo 29, nada más voy a estar cambiando de versículos. Dice Éxodo 28, 9, dice, y harás que se acerquen a Aarón y sus hijos y les vestirás la túnica. Fíjense, ¿por qué Moisés? Pongámonos a analizar precisamente todo eso, porque repito, todo eso tiene un simbolismo. ¿Por qué Moisés tenía que, primero, desvestirlos? Segundo, lavarlos o bañarlos. Tercero, vestirlos. ¿Qué no se podían vestir ellos? No eran minusválidos. No les faltaban las manos ni los brazos. Ellos podían bien vestirse, ellos podían bien hacer esa actividad. Pero Moisés era el que tenía que hacer esto. ¿Por qué? Porque ahí hay un simbolismo. Precisamente nos habla de que el ministro tiene que poner esa ropa nueva, esa ropa limpia sobre nosotros. Él debe de certificar que nuestra vida quede limpia, que nuestra vida esté limpia delante del Señor. ¿A través de qué? De esas vestiduras. Acuérdense que el Señor le mandó a Moisés que las vestiduras fueran blancas. No le dijo, hazlas negras, o hazlas moradas, o hazlas verdes, hazlas amarillas. No, eran blancas, porque el blanco es un símbolo de limpieza. El blanco es un símbolo de pureza. Precisamente entonces por eso las vestiduras tenían que ser blancas. Entonces en este caso Moisés tenía que certificar primero que ya estaban limpios. Fíjese qué tremendo, ¿no? Uno tiene que certificar primero a los que sirven al Señor, tiene uno que certificar, casi como que ponerles un sello, ¿verdad? De limpieza. Este está limpio, puede servir al Señor. Y entonces venían el tercer punto de las vestiduras. ¿Y de qué nos habla eso? Bueno, ahí en el libro de Efesios capítulo 4, verso 24, Efesios 4, 24, le voy a dar lectura, dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjese lo que le dice
el apóstol Pablo, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, hay que vestirnos de ese nuevo hombre, que es precisamente la justicia y la santidad de la verdad. Si no nos vestimos de ese nuevo hombre, pues obviamente no podemos servir al Señor. Aunque queramos, ¿por qué creen, amados, que hay tanta gente sirviendo al Señor mal? O haciendo las cosas mal. O sirviendo al Señor de una manera que no agrada al Señor. Porque una cosa es que sirvamos al Señor y otra es que agrademos al Señor. Porque a lo mejor muchos sirven, como el apóstol dice, cuando habla acerca de los que predican. Unos a la verdad predican por contienda, otros por disensión, otros por vanagloria, pero cada quien hace su rollo. Así puede suceder en la vida de los que sirven en la iglesia. Hay muchos que sirven a lo mejor por conveniencia, ¿no? O por quedar bien con el pastor o líder, o por agradar al líder, ¿verdad? O por agradar a la gente, para que la gente les diga, oh, mira esa hermana, ese hermano, ¿verdad? Sirve muy bien al Señor y le echa ganas. No, realmente el propósito de Dios es que le sirvamos al Señor con todo nuestro corazón, pero bajo las normas que Él estableció. Y en este caso, las vestiduras tienen que ser blancas, dice aquí la palabra. Allá en el libro también de Apocalipsis, voy a dar lectura, Apocalipsis capítulo 3, verso 18, dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Fíjense lo que dice aquí, y vestiduras blancas para vestirte. Nuestras vestiduras deben de estar blancas para servir al Señor. Por eso un verdadero y genuino servicio a Dios, porque recuerden que sacerdocio significa servicio o servidor, debe de tener esta consagración. Por eso el Señor dijo a Moisés, bueno, ya que hiciste todo lo demás, ya fabricaste las vestiduras, ya hiciste todo, ahora sí vamos con los sacerdotes. Primero los vas a desvestir, segundo los vas a bañar o a lavar, y tercero los vas a vestir. Moisés tenía que ponerle sus calzones, ¿verdad? Ahí sus calzoncillos, como vimos en la clase pasada, y luego su túnica encima, y luego su cinturón. Y entonces decía Moisés, ahora sí, ya estás listo para empezar a servir al Señor. Esto es un llamado también para aquellos pastores, líderes, apóstoles, ministros que están al frente de la iglesia. No podemos llamar a quien sea nada más al servicio. Aunque pues uno dice, bueno, pues para motivar al hermano o para que se integre al servicio o porque pues no tenemos gente de plano, ¿no? Entonces hay que buscar a quien sea. No, porque realmente necesitamos que en el servicio haya gente consagrada a Dios. Haya gente precisamente que tenga esas vestiduras blancas que nos marca la palabra de Dios. Si no, no va a ser agradable ni Él ni nosotros como siervos de Dios. ¿Por qué? Porque obviamente pues Dios no se va a agradar de eso. Y lo que buscamos en este caso es agradar al Señor. Bueno, sigamos adelante. Una vez que ya estaban desnudos, lavados y vestidos, entonces venía ahora sí lo que era la consagración. La consagración consistía en dos rituales. Uno de ellos era primero con la sangre de un becerro y de un carnero, y el otro era con aceite de la unción. Pero hoy vamos a alcanzar a ver, yo creo nada más, lo que es la sangre del becerro y del carnero. Allí en el libro de Éxodo, capítulo 29, verso 10 y 11, le voy a dar lectura. Éxodo 29, 10 y 11 dice así: después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, ¿qué iba a pasar aquí? Bueno, que el Señor dijo a Moisés, vas a buscar un becerro, obviamente un becerro perfecto, un becerro que fuera excelente, ¿no? En cuanto a calidad. Y una vez que tuviera ese becerro, iba a llevarlo ahí a la puerta del tabernáculo, y Aarón, a ver si ponemos ahí las imágenes, la que sigue, y tanto Aarón como sus hijos, en ese caso, pues Aarón y sus hijos, iban a poner sobre ese becerro, iban a poner las manos, al igual que sobre el carnero. Ahí vemos las dos imágenes, no sé si se alcanza a ver. Iban a poner sus manos sobre ese becerro y sobre ese carnero. El becerro representa, mis queridos hermanos, ¿verdad?
pues de alguna manera a Cristo, ¿verdad? Y el carnero de la misma manera. ¿Por qué? Porque esos dos animalitos se tenían que sacrificar, tenían que ser sacrificados precisamente, tanto el becerro como el carnero tenían que ser sacrificados. Y bueno, entonces aquí nos damos cuenta, y voy a leer el versículo, ya leí el capítulo 29, verso 10 y 11, ahora voy a leer el versículo 19 y 20 del mismo Éxodo 29. 19 y 20 dice, tomarás luego el carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo matarás, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el óvulo. Bueno, así vamos a dejar. Pero, en este caso, ese becerro y ese carnero iban ellos a poner sus manos sobre ambos animales. ¿Para qué? Para transferir el pecado, en este caso de Aarón y sus hijos, iban a transferir el pecado de ellos a esos dos animales. Fíjese qué tremendo. Representan a Cristo, ¿por qué? Porque precisamente Cristo en la cruz del Calvario, Él llevó todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. Nosotros simbólicamente ponemos las manos sobre Cristo para que Él llevara, dice la palabra, mas Él molido fue por nuestras rebeliones, como dice Isaías, mas Él fue, ¿cómo dicen? Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos sanados. Entonces se cuenta, mis queridos hermanos, que fue herido y molido, dice la palabra. ¿De qué nos habla herido y molido? Del becerro y del carnero. Dos cosas que a lo mejor parecían la misma, pero no es la misma. Son diferentes. Nos habla del becerro y el carnero. Mas el molido fue por mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fíjese qué tremendo. Entonces, nosotros que vamos a servir al Señor, o aquellos que van a servir al Señor, ya en el momento de ese pecado que se les está limpiando, se transmite a Cristo. Ahora ya simbolismo, en ese caso, en ese momento, en ese caso que estamos leyendo, se le transmitía a esos dos animalitos, tanto al becerro como al carnero, ¿verdad? El pecado de Aarón y de sus hijos, por eso les ponían las manos en su cabeza a esos dos animalitos, para que esos dos animales llevaran el pecado de Aarón juntamente con sus hijos. Qué tremendo, ¿por qué? Porque, pues, ¿qué culpa tenían los animalitos esto, verdad? De los pecados que habían cometido Aarón y sus hijos. No tenían ninguna culpa. De la misma manera, y Cristo Jesús no tenía ninguna culpa de pagar en esa cruz tan cruenta, ese sacrificio tan cruento que sufrió por nosotros, porque realmente, pues nosotros fuimos o somos o hicimos el pecado. No fue Cristo, pero sin embargo, Él a través precisamente de ese sacrificio nos dio la consagración al Padre. ¿Por qué? Porque es muy importante esto. Fíjense, consagración nos habla de dedicación, nos dedicó al Padre, nos consagró al Padre, nos hizo aceptos delante del Padre. Entonces, no es por lo que nosotros nos comportemos o por lo que nosotros hagamos, no, es por lo que Cristo hizo precisamente por nosotros en la cruz del Calvario, llevando todos nuestros pecados. Entonces, por eso, los sacerdotes no eran perfectos, e incluso el sumo sacerdote no era perfecto, tenían pecados. Precisamente ese sacrificio se tenía que hacer incluso cada año, se tenía que estar haciendo, ellos tenían que sacrificar ese animal precisamente cada año, porque cada año tenían que estarse limpiando, según el ritual levítico, ¿verdad? Pero entonces vamos a entrar a lo que es precisamente esto, porque aquí hay varios detalles que vamos a ver. En primer lugar, dice aquí, vamos a leer otra vez el versículo 20, 19, 20, acuérdense que estamos en el 29, perdón, 29 dice, 20, dice así, y matarás el carnero. Acuérdense que primero mataron al becerro, y luego era el carnero, ¿sí? Herido y molido, por nuestra, dice Isaías, ¿no? Bueno, entonces ahora dice el versículo 20, y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos. Ok, eso es algo bien simbólico. Cuando acababan de poner las manos, en este caso sobre el becerro y el carnero, Moisés en este caso, que era el que le estaba fungiendo de sumo sacerdote en ese momento, mató a esos dos animales. Y de la sangre que
Recuerden que los desollaban, ¿verdad? Que les ponían la llaga sobre el cuello y ahí se desangraba el animal. Entonces, esa sangre le iba a poner, dice la palabra, sobre el lóbulo derecho. Bueno, aquí vamos a ver varias cosas. En primer lugar, vamos a ver lo que es derecho. Ahora sí ya ponen los puntos. Bueno, vamos a ver lo que es derecho. ¿Qué es derecho? Bueno, lo derecho siempre nos habla cuando dice que puso a la derecha del Padre. ¿Se acuerdan que dice? Y se sentó a la diestra del Padre. Y siempre nos habla, y uno lo sentó a la diestra y otro a la siniestra. Y siempre nos habla de la diestra y la siniestra, ¿no? La diestra, pues obviamente es la derecha, y la siniestra es la izquierda. Entonces, ¿de qué nos habla que la puso en el lóbulo derecho? ¿Por qué no dijo, pónselas en las dos orejas? En los dos lóbulos, ¿verdad? Yo creo que lo más correcto hubiera sido en los dos, ¿no? Porque pues las dos orejas son con las que escuchamos las dos, no nada más con una. Pero el Señor dijo la derecha nada más. ¿Por qué la derecha? Porque la derecha o lo derecho representa autoridad, representa poder, representa rectitud, representa legalidad. Es decir, con que, fíjense que un juez, aunque sea zurdo, ¿sí? Aunque sea zurdo el juez, no puede dar el martillazo, cuando da la sentencia, no puede dar martillazo con la izquierda, jamás. Tiene que hacerlo con la derecha, aunque sea zurdo el juez, y escriba con la izquierda y todo, tiene que darlo con la derecha. Porque si lo da con la izquierda no es válido el juicio, no es válido el martillazo. Cuando dice, y este hombre queda sentenciado a 50 años de prisión, ¡pah! Y le da el martillazo, ahí está, con la derecha. Entonces, dése cuenta, y incluso la palabra dice, ¿verdad? Y pondrá a unos a su derecha y otros a su izquierda. Y les dirá a su derecha, venid benditos de mi Padre, ¿verdad? Heredar el reino. Y les dirá a los de la izquierda, dice, malditos, hacedores de maldad. Fíjese qué terrible. Entonces, ¿por qué nos habla de la derecha? Precisamente a la derecha siempre nos va a hablar, esto aplíquenlo, en toda la Biblia nos va a hablar precisamente de poder, nos va a hablar de autoridad, de rectitud, de legalidad. Fíjese. Otra cosa del lóbulo derecho, yo dije, bueno, ¿por qué lóbulo, no? ¿Saben qué es el lóbulo, verdad? La parte del lóbulo es ¿no? La parte de la oreja de acá abajo, ¿no? Bueno, entonces, yo dije, ¿por qué lóbulo? Entonces me puse a investigar. Y resulta, fíjense que es esta parte que nosotros pareciera, dijimos, ¿para qué tenemos esto colgado? Es para los aretes de las hermanas, ¿no? No, ¿para qué es esta parte? Fíjense que estoy investigando y dice que esta parte del lóbulo capta las vibraciones sonoras y las dirige al interior del oído. Yo dije, ¿cómo? O sea, que no entra directo el sonido a la oreja. No, primero las capta el lóbulo, fíjense. Eso yo no lo sabía, no sé cuánto lo sabían. Pero primero las capta el lóbulo, el sonido lo capta aquí. Y de aquí lo mete al oído. Qué importante entonces fue para Dios. ¿Por qué no le dijo, úngele toda la oreja ahí de sangre, llénale la oreja de sangre? No, dijo, el lóbulo nada más. Dense cuenta qué simbolismos tan tremendos, tan hermosos que nos enseña la palabra, que a veces los pasamos por alto. Pero precisamente el lóbulo sirve para eso, capta las vibraciones sonoras y las dirige al interior del oído. Es decir, precisamente entonces ahí viene el asunto de que el lóbulo precisamente de la oreja, mis queridos hermanos, quiere decir eso, que debemos de captar el sonido del Señor. Debemos tener oído para el Señor. Por eso ahí en Mateo capítulo 13, apunten, no sé si está ahí en puntos, pero Mateo capítulo 13, verso 9, dice, el que tiene oído para oír, oiga. Eso el Señor Jesucristo varias ocasiones lo mencionó, ¿verdad? En los evangelios. Les decía, el que tiene oído para oír, oiga. Pues que yo siempre pensaba, pues que todos estaban sordos o cómo, ¿no? No, nos habla precisamente de lo que es el oído espiritual. Entonces, si nuestro lóbulo no tiene esa sangre, no vamos a poder escuchar la voz del Señor. No vamos a poder escuchar las vibraciones del sonido del Señor. Por eso tenemos que tener ese lóbulo consagrado, este oído consagrado al Señor. Qué tremendo está esto, ¿eh? Qué simbolismos tan fuertes, ¿no? Bueno, y después sigue diciendo el versículo 20, perdón, Éxodo 29, 20 dice, y pondrá la sangre sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos de Aarón,
y sobre el dedo pulgar de las manos derecha. Otro simbolismo ahí. El dedo pulgar de la mano derecha. Es decir, primero le va Moisés a ungir la sangre en el óvulo, ¿verdad? Y después en el pulgar de la mano derecha. ¿Por qué en el pulgar otra vez? Acuérdense que las huellas digitales, ¿sí? Bueno, ahora ya se usa el índice, creo, ¿verdad? Antes era el pulgar. El pulgar era con el que sellamos y siempre nos ponían ahí, ¿verdad? El dedo pulgar cuando iba algún documento o algo, siempre se sellaba con el dedo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una huella digital que nadie tiene. Mi huella digital no se parece a ninguna huella de todos los que hay aquí en el planeta. Fíjense qué tremendo. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla precisamente de que Dios nos ha dado una identidad a cada uno. Dios nos ha dado una identidad a cada uno. Por eso dice que Él nos llama por nuestro nombre. Incluso a las estrellas dice, ¿verdad? Y Él las llama por su nombre, ¿no? Imagínense, las estrellas son millones y millones y miles de millones de estrellas. Dice que las llama por su nombre. ¿Cuánto más a nosotros? Pero esto nos habla que el Señor nos ha dado una identidad. Él sabe cómo le servimos, sabe quiénes somos, sabe qué le servimos, de qué manera le servimos, todo a través de, en este caso, del dedo que es nuestro dedo índice, nuestro dedo pulgar, ¿sí? Y es aquí donde se tenía que poner la sangre. Fíjese qué tremendo, ¿no? Bueno, y luego sigue diciendo también, nos habla también de esto, nos habla de la mano. Acuérdense que siempre les he enseñado que la mano o las manos representan las obras. Con las manos es como lo que hacemos, fabricamos, diseñamos, hacemos. Este mueble que tengo ahorita aquí fue hecho con manos, ¿verdad? Lo cortaron, lo pegaron, lo clavaron, le pusieron aquí todo eso, pero fue hecho con manos. Todas las cosas que... Bueno, ahora ya no, porque ahora ya la mayoría de cosas ya son con robots, ¿no? Pero, por ejemplo, aún este aparato, esta computadora, esta laptop, aún influye también en muchas manos, ¿sí? A lo mejor ya la mayoría lo hacen los robots, ¿no? Pero también hay parte ya que hacen a lo mejor las últimas partes del armado o algo, la hacen con manos. Entonces nos habla de las obras, las manos nos habla de las obras, del servicio, de las acciones y del proceder. De esto nos hablan nuestras manos. Es decir que en nuestras obras, en nuestro servicio, en nuestras acciones, en nuestro proceder, debe estar esa sangre de Cristo. Porque recuerden que la sangre estamos viendo que representa a la sangre de Cristo. Bueno, ya voy finalizando. Entonces, luego sigue diciendo el verso 20. Fíjense, el verso 20 nos da toda la clave, ¿no? Dice, sobre el pulgar de las manos derechas de ellos. Y luego dice, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos. Fíjense, ok, entonces vamos a ver aquí algo muy importante. Ya estaba el pulgar, ya estaba el lóbulo derecho. Perdón, ya estaba el lóbulo derecho de la oreja. Luego el pulgar de la mano derecha. Y luego el pie de el dedo derecho. ¿De qué nos habla el pie? De nuestro caminar, de nuestro andar, de nuestro proceder. De eso nos habla el pie. Ahora bien, ¿por qué el pulgar del pie? Bueno, se dice que obviamente los dedos son los que provocan el equilibrio en el cuerpo. Aparentemente a lo mejor diremos, pues ¿para qué sirve el chiquito, no? El dedo chiquito del pie, eso no debería de existir porque no sirve de nada. No, porque sin ese y los demás no habría un equilibrio en nuestro cuerpo. Entonces eso nos habla de que nuestro equilibrio espiritual debe estar consagrado a través de la sangre de Cristo. Si no tenemos una consagración a través de la sangre de Cristo, no vamos a tener un equilibrio espiritual. Por eso hay tantos hermanos que están así, desequilibrados. Yo siempre he hablado del cojo, de los cojos que caminan así, chuecos, ¿no? Porque están cojos, están chuecos y caminan chuecos y siempre van a caminar chuecos. Por eso les he dicho, ¿cuántos a veces en la iglesia están cojos? Pero en ese caso, el pulgar o el dedo grande del pie, que es el pulgar también, del pie derecho, también se tenía que ungir. Nos habla entonces de la consagración para nuestro caminar, para nuestro andar en Cristo Jesús, para tener una dirección en Cristo. Por eso muchos cristianos no tienen dirección. Platicaba yo con alguien y decía, hay cristianos que andan así.
de iglesia en iglesia, buscándole. Y aquí no me gusta aquí, mejor me voy para acá. No me gusta acá, mejor me voy para allá. ¿Por qué? Porque no tienen un equilibrio espiritual. Porque no han sido consagrados, en este caso sus pies, al Señor. 21 dice, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Fíjense, dice que una vez ya finalizado el asunto de lo que era el lóbulo, de lo que era el pulgar derecho y el pulgar derecho del pie, dice que al final tenía que rociarlos con sangre. A Aarón y a sus hijos. Qué importante es entonces. La sangre, obviamente ya sabemos que nos habla de la sangre de Cristo, ¿no? Nos habla precisamente de impartir la sangre de Cristo a aquellos que han sido consagrados. Y esto nos habla también, dice, y santificarás. Aquí ya nos habla de consagración, aquí ya nos habla de santificación. Es decir, que a través de ese rociamiento con sangre iban a ser santificados tanto Aarón como sus hijos. Qué importante es la santificación en la iglesia, pero precisamente el ministro tiene que rociar a través de la sangre de Cristo simbólicamente. Acuérdense que hoy todo es simbólicamente, porque ya no podemos matar un cordero o un becerro y rociar con sangre a toda la gente. No, eso ahora es simbólicamente. Pero tenemos que hacerlo precisamente ¿para qué? Para santificar. Qué importante es estar también hablando y compartiendo lo que es la sangre de Cristo, el poder que tiene la sangre de Cristo, lo que hace la sangre de Cristo en el creyente. Fíjese que hace unos años atrás escuchaba yo a un pastor, a un siervo de Dios muy famoso, que decía que pues muchos estaban queriendo quitar de la Biblia lo que es la palabra sangre, porque se oía muy cruel, se oía muy sanguinario. Decían, pues eso de la sangre de Cristo, y que la sangre de Cristo y la sangre que Jesús derramó y vertió, dice, se oye muy sanguinario. Mejor vamos a cambiarle eso de sangre por la vida o algo, otra cosa que no diga sangre, porque se oye muy sanguinario. Yo decía, está mal, porque a través de la sangre de Cristo, nos guste o no nos guste, o se oiga o no se oiga sanguinario, pues es la sangre de Cristo, y por esa sangre somos limpiados. Aquí dice la palabra, somos santificados. Entonces, dése cuenta, hermanos, cómo el enemigo quiere precisamente desvirtuar y hacer creer al pueblo de Dios que la sangre de Cristo pues no tiene nada, o sea, no tiene nada que ver. Y no, claro que tiene mucho que ver, porque a través de la sangre de Cristo nos consagramos, nos limpia, nos consagra y también nos santifica. Aquí finalizamos con la clase de hoy.